Bienvenidos a la clase. Qué gusto tener a todo el mundo por aquí. Hoy vamos a desgranar un tema absolutamente fascinante, los mecanismos internos de nuestra propia mente. Pensemos por un momento en la brutal cantidad de información que bombardea nuestros sentidos ahora mismo. Luces, sonidos, la temperatura del aire. Es una locura, ¿verdad? Nuestro cerebro tiene que hacer auténticos malabares para gestionar todo este caos absoluto sin colapsar. Así que poneos cómodos, porque vamos a ver exactamente cómo la mente construye la realidad que percibimos paso a paso. Bueno, el menú que tenemos hoy es un viaje cronológico. Arrancaremos con el problema del filtro auditivo, pasaremos al gran debate entre la selección temprana y tardía, saltaremos a la metáfora del espacio, analizaremos el papel de los objetos y el control frontal y cerraremos con los sistemas de orientación visual. Vamos a ello. Empezamos con el primer bloque, el problema del filtro y ese famoso cuello de botella auditivo. A ver, lanzo esta pregunta para que le demos una vuelta. Si absolutamente cada sonido, color o roce nos llegara a la conciencia de golpe y con la misma intensidad, ¿cómo evita el cerebro un colapso total por sobrecarga? Pues resulta que tenemos un mecanismo de defensa espectacular, un cuello de botella literal que decide qué pasa y qué se va directamente a la papelera. Para entenderlo mejor, imaginemos la típica situación. Estamos en una fiesta, a rebosar. Hay muchísimo ruido, música a todo volumen, de fondo se escuchan vasos tintineando, docenas de conversaciones cruzadas a la vez. Y, sin embargo, el cerebro hace magia y logramos seguir el hilo de lo que nos está contando la persona que tenemos justo delante, ignorando todo lo demás. Este superpoder cotidiano es lo que inspiró las primeras teorías de la atención. Y aquí es donde entra en escena un señor llamado Donald Broadbent, con su famosísima teoría del filtro. Él propuso que tenemos un filtro súper rígido, que actúa rapidísimo en una etapa temprana. Básicamente decidimos a qué prestar atención basándonos solo en rasgos físicos, de dónde viene el sonido, si es grave o agudo, o el volumen. Y el detalle crucial es este. Esto pasa antes de que procesemos su significado. Es un filtro precategorial. Todo lo que no atendemos simplemente se bloquea por completo. Esto lo demostraron poniéndole a la gente unos auriculares donde escuchaban un mensaje distinto por cada oído y vamos, la gente ni se enteraba de lo que sonaba por el canal que estaban ignorando. Pero claro, en ciencia siempre hay alguien que viene a afinar las cosas. Y esa fue Anne Treisman. Pensemos en esto. Si de verdad bloqueamos todo por completo, ¿cómo es posible que estando en esa misma fiesta escuchemos nuestro nombre desde la otra punta del salón? Treisman dijo, un momento, el filtro no es un muro de hormigón. Lo que hace en realidad es atenuar, le baja el volumen a la información irrelevante, la debilita pero no la fulmina. Ciertas palabras vitales, como nuestro propio nombre, tienen un umbral de activación tan bajo que logran colarse y llegar a tener significado. Es como tener la puerta entreabierta para las emergencias. Y esto nos lleva de cabeza al bloque 2, el gran debate entre la selección temprana y la tardía. ¿En qué momento exacto le damos significado al ruido que nos rodea? Porque claro, una vez que la psicología cognitiva tuvo claro que había un filtro, se dividieron en dos bandos enormes. Aquí se ven las diferencias clave. Por un lado, tenemos a los del procesamiento temprano, que dicen que la puerta se cierra mirando solo las características físicas, de forma precategorial, antes de analizar absolutamente nada de significado. Pero por otro lado está el procesamiento tardío, que propone algo radical. Dicen que primero procesamos todo a nivel semántico de forma postcategorial. O sea, el cerebro le da significado a todo de forma subconsciente y solo después elige qué entra en nuestra consciencia. Así que, ¿con qué nos quedamos? ¿Somos máquinas que bloquean físicamente el ruido desde el primer milisegundo? ¿O resulta que el filtro está realmente colocado al final del proceso, después de haber analizado todo? Pues investigadores como Deutsch y Deutsch apostaron todo por la segunda opción, el modelo de selección tardía. Ellos afirman que absolutamente toda la información de nuestro entorno se procesa a nivel perceptivo y semántico. Vamos, que la información que creemos estar ignorando sigue ahí viva, pudiendo influirnos e incluso producir activación automática en el cerebro. Según ellos, el filtro está al final, y su única función es decidir qué pequeña parte de todo ese mar de datos va a controlar nuestra respuesta consciente. Después de años de debate intenso, llegó Neil Lavie y puso orden con una idea brillante, la teoría de la carga perceptiva. Lavie dice que el cerebro, ante todo, se adapta. Es una solución híbrida. Fijamos qué interesante. Si estamos haciendo una tarea súper exigente de alta carga perceptiva, no nos quedan recursos libres, así que el filtro actúa tempranamente y los distractores se ignoran al instante. Pero si la tarea es facilita, de baja carga, nos sobra capacidad mental, y ese remanente literalmente se derrama hacia los estímulos irrelevantes del entorno. En resumen, la atención es temprana o tardía dependiendo de los saturados que estemos.
Vamos a cristalizar todo esto porque ayuda muchísimo crear una tabla comparativa como esta. Fijaos en la evolución. Partimos de Broadbent con su selección temprana y un bloqueo total, radical. Luego pasamos a Traceman, que sigue siendo temprana, pero con un bloqueo parcial, atenuado. De ahí pegamos el gran salto a Deutsch y Deutsch con su selección tardía, donde directamente no hay bloqueo porque todo se procesa semánticamente. Y para rematar, la síntesis perfecta de LABI, un modelo híbrido donde el tipo de selección depende pura y exclusivamente de nuestra carga perceptiva. Es una manera genial de ver cómo hemos ido refinando la teoría. Pasamos ahora al bloque 3. Vamos a dejar los oídos un rato tranquilos y nos metemos en la metáfora del espacio y la atención visual. Para entender cómo navegamos por el espacio visual, David Laverge nos regaló esta analogía que es, sinceramente, de lo mejorcito que hay en psicología. Imaginemos que nuestra atención es como una linterna regulable. Podemos concentrar muchísimo el haz de luz, haciéndolo muy pequeñito para ver un detalle con una nitidez altísima, o podemos abrirlo al máximo para iluminar una gran área. Pero ojo que esto no es gratis. Si ampliamos el foco, perdemos resolución y precisión. Pero claro, esa linterna mental hay que moverla. Y Yehoshua Tzal se puso a investigar exactamente cómo lo hacemos. Resulta que nuestro foco atencional no se teletransporta mágicamente de un punto a otro del campo visual de forma instantánea. No, la atención se desplaza progresivamente, como si literalmente viajara a través del espacio. Y por pura lógica, cuanto mayor sea la distancia física que tenemos que recorrer con nuestra linterna, más tiempo de procesamiento nos va a llevar. Además, hay que entender que ese haz de luz no tiene unos bordes súper afilados. Funciona más bien como un gradiente atencional. Esto significa que tenemos un núcleo, un centro de máxima intensidad brillante, donde estamos concentrados a tope, y a medida que nos vamos alejando hacia la periferia, la eficacia va cayendo poquito a poco. Es decir, es un fundido gradual, no un corte radical de todo o nada. Y esto nos lleva al bloque 4, los objetos y el control frontal. Vamos a dar un pasito más y ver qué hay más allá del simple espacio. A ver, ya entendemos el espacio, pero el investigador Nicolás Cepeda planteó un dilema buenísimo. Cuando enfocamos esa linterna visual, ¿estamos apuntando a unas coordenadas espaciales totalmente vacías y abstractas? ¿O en realidad nuestra mente se ancla instintivamente a objetos físicos? Pues Cepeda, a través de su experimento de detección de puntos, demostró que nuestro cerebro no flota por ahí en la nada espacial. La atención se organiza alrededor de objetos perceptivos reales. Descubrió que si un objetivo aparece justo encima de un objeto al que ya le estábamos prestando atención, somos mucho más rápidos detectándolo que si aparece en una zona del espacio que está vacía, incluso aunque ambas zonas estén a la misma distancia. Nuestro cerebro prefiere, sin duda, agarrarse a las cosas, no al espacio vacío. Ahora bien, para que toda esta coreografía funcione, necesitamos un director, y ahí es donde el córtex prefrontal toma el mando. No solo se encarga de iluminar lo importante, sino que actúa como un inhibidor activo brutal. Su trabajo es apagar el ruido irrelevante modulando las zonas visuales posteriores. Fijaos si es increíble que el hemisferio frontal de un lado de la cabeza inhibe activamente el campo visual del lado contrario, y siempre, la zona frontal se activa antes de que cambie nuestro foco visual, lo que nos demuestra que prestar atención es, sobre todo, saber inhibir y controlar lo que ignoramos. Entramos en la recta final, bloque 5, los sistemas de orientación visual y exactamente cómo dirigimos este foco. Vamos a ver cómo ejecutamos esto físicamente cada día. Lo fascinante aquí es que nuestra mente y nuestros ojos pueden divorciarse por completo. Como vemos en la comparación, por un lado tenemos la orientación abierta, que es cuando movemos los globos oculares físicamente hacia lo que queremos mirar. Pero por el otro poseemos la asombrosa orientación encubierta. Podemos estar mirando fijamente hacia el frente sin mover un solo músculo de los ojos mientras desplazamos toda nuestra atención mental a las zonas de la periferia. Vamos, lo que toda la vida hemos llamado mirar de reojo o por el rabillo del ojo. Y finalmente, ¿quién pulsa los botones? Tenemos dos sistemas. El exógeno es nuestro piloto automático instintivo. Es rapidísimo y nos viene impuesto por el entorno, como cuando pegamos un bote porque vemos un destello de luz repentino. Por el contrario, el endógeno es el sistema voluntario. Es más lento, pero lo controlamos nosotros, en base a nuestras metas internas. Por ejemplo, cuando decidimos buscar un cartel de salida o unas llaves en la mesa. Y así terminamos la clase de hoy, llegando a esta pequeña bomba reflexiva que de verdad vuela la cabeza. Si resulta que nuestra mente está constantemente atenuando voces, viajando por el espacio y literalmente apagando partes de nuestra visión, ¿cuánto del mundo real ocurre ahí fuera sin que jamás llegue a rozar nuestra consciencia? Es espectacular darte cuenta de que nuestra propia biología edita todo lo que vivimos de forma implacable. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y seguid curioseando sobre la mente humana que nunca deja de sorprender.